Bueno, en esta última entrega nosotros hablaremos acerca de la industria petrolera en los tres diferentes países, en Colombia, Venezuela y Noruega. Y nos centraremos en dos aspectos principales, los cuales son el aspecto político y el aspecto económico. Nosotros somos Felipe Montoya y Sofía Navarro. eh, y bueno, el primer aspecto es el aspecto económico. En Colombia, la industria petrolera ha sido el motor de la economía del país sin duda alguna. El petróleo es el primer producto de exportación por encima del café, y hoy en día es el principal constituyente de las finanzas del Estado. Las diferentes regiones del país se han visto altamente beneficiadas por los recursos fiscales al recibir más de 5.9 billones de pesos en los últimos 4 años de regalías. Eh, y hay muchas regiones del país que realmente dependen de esta industria por el simple hecho, como mencioné anteriormente, de las regalías que estas regiones reciben por esta actividad. Alrededor del crudo existen diversos negocios y este recurso es utilizado por los múltiples usos en las diferentes industrias y por lo tanto cobran mayor interés al seguimiento de sus precios, ya que su utilidad en las industrias pues lo convierte en un recurso clave en los agregados del país. Bueno, en Venezuela vemos que existen graves problemas de desarrollo debido a su extremadamente alta dependencia del petróleo. En 2015 la dependencia petrolera de Venezuela alcanzó un nivel en el que el 96% de las exportaciones de Venezuela y más del 60% de los ingresos del gobierno dependen de la industria petrolera. En el 2014, cuando el precio del petróleo cayó y el PIB del país se contrajo inmediatamente, esto lo podemos ver en la gráfica, y la producción del petróleo de Venezuela ha caído a su punto más bajo en más de 70 años. Bueno, ahora en cuanto a Noruega, en el 2014 alrededor de 300.000 puestos de trabajo estaban vinculados al sector de petróleo. El aumento de los ingresos derivados del petróleo ha dado lugar para mayor consumo y se ha impulsado el crecimiento de los ingresos de las empresas noruegas y ha elevado los salarios. En 2014, las exportaciones relacionadas con el petróleo se pueden estimar en alrededor de 125.000 millones de la moneda de Noruega o el 5% del PIB continental. Es la segunda mayor industria exportadora postventa de petróleo y gas. En Noruega, a diferencia de otros países, se ha invertido sus petrodólares para crear y mantener otras industrias en las que también es competitivo a nivel mundial. El Estado posee todos los recursos petroleros, submarinos y del subsuelo dentro del territorio, la zona económica exclusiva y en la plataforma continental noruega. Ahora bien, en el aspecto político, bueno, tenemos primero a Colombia. Vemos que en 1905 el gobierno nacional firmó dos contratos de concesión. Los contratos más, digamos, más importantes son concesión de mares y concesión de barco. Estas dos concesiones consistían básicamente en que el Estado cedía a particulares determinadas áreas de territorio para que se concentraran en el desarrollo de trabajos relacionados con la exploración de hidrocarburos y a cambio de estas personas recibían unas regalías por las cuales, eh, pues unas regalías por la producción que se obtuviera, las cuales generalmente oscilaban entre el 7 y el 14%. El gobierno nacional tiene como prioridad en el sector de materia de hidrocarburos el descubrimiento de nuevas reservas de crudo que permite mantener a futuro la autosuficiencia del país. Para esto se comenzaron a impulsar una serie de reformas políticas petroleras que han permitido la firma de más de 60 contratos de asociación. Bueno, en 1920 vemos que los geólogos encontraron petróleo. La producción anual se disparó de poco más de 1 millón de barriles a 137 millones, esto en el país de Venezuela. En Venezuela estuvo en el segundo lugar después de Estados Unidos en producción total en 1929. En 1935 el bolívar venezolano se dispara y el petróleo hizo un lado a otros sectores para representar el 90% de las exportaciones. En 1943 la ley de hidrocarburos, se crea la ley de hidrocarburos y esta básicamente se basa en requerir que las empresas extranjeras entreguen la mitad de sus ganancias petroleras al Estado, y en 5 años los ingresos del gobierno se habían multiplicado por 6. En Venezuela vemos que en 1998 Chávez fue elegido presidente con una plataforma socialista y se comprometió a utilizar la vasta riqueza petrolera de Venezuela para reducir la pobreza y la desigualdad. En el 2005 Chávez proporcionó petróleo subsidiado a varios países de la región.
En 2014 los precios mundiales del petróleo se desplomaron y la economía de Venezuela entró en caída libre. Maduro consolidó el poder a través de la representación política, la censura y la manipulación electoral. Y en el 2018 se logró la reelección en una carrera ampliamente condenada como injusta y antidemocrática. Ahora, en cuanto a la política noruega, en 1971 la producción petrolera del Mar del Norte comenzó en el campo Ekofisk. Hoy en día este campo es uno de los campos petroleros más importantes del Mar del Norte. En 1972 se crea la compañía petrolera estatal Statoil con una participación del Estado 50%. Pero más adelante pues esta participación se reorganiza dividiendo la participación del Estado en dos. Uno vinculado a la empresa y el otro en el SDFI, en los intereses financieros directos del Estado. El SDFI es un acuerdo en el que el Estado posee participaciones en varios campos de petróleo, gas, oleoductos e instalaciones de tierra. Y como uno de muchos propietarios, pues el Estado paga sus partes de sus inversiones y de los costos y recibe a cambio, digamos, la parte correspondiente de los ingresos de la producción. Más adelante, para fomentar la industria petrolera, el gobierno comienza implementando diferentes políticas públicas, las cuales pues mencionaremos y profundizaremos más adelante. Ahora en la segunda parte de la presentación mencionaremos por qué pasó esta diferencia, qué diferencia la parte política de los tres países. En primer lugar, vemos que Colombia, la parte política de Colombia, pues hoy en día los gobiernos buscan estimular a las empresas privadas para que realicen inversiones de explotación y producción, garantizando unos ingresos fiscales para la nación. Sin duda alguna, el régimen fiscal constituye para el país el instrumento más importante para administrar los recursos petroleros. En teoría, un régimen fiscal óptimo y adecuado es aquel que captura en forma eficiente toda la renta de la tierra. En el país, el tipo de contrato pues, ha cambiado a lo largo del tiempo, identificándose en tres etapas principales. En primer lugar, vemos que en 1905 a 1969 se crean los contratos de concesión, luego de 1970 a 2003 pasan a contratos de asociación y de 2004 en adelante pasan a contratos de concesión nuevamente, pero unos contratos con unos términos, digamos, reformados. Bueno, en primer lugar, 1905-1969, las concesiones pues se crearon y fue el mecanismo que reguló la relación entre el Estado y el sector privado en materia de hidrocarburos. Esta etapa se basaba en la cesión a compañías privadas de extensiones de tierra. Las empresas tenían el derecho a llevar a cabo las labores de explotación de hidrocarburos, controlando en su totalidad el desarrollo del proyecto, y luego, al final, la concesión pues se revertía al Estado nuevamente. En contraprestación, los inversionistas pagaban regalías sobre la producción. La historia de los arreglos contractuales comienza con las concesiones de barco y de mares, que son las concesiones, digamos, más importantes en la historia colombiana. La concesión de mares es una de las primeras concesiones para explorar y explotar pozos en el Caribe colombiano. Esta concesión es una muestra del temprano interés de este empresario por el desarrollo de esta industria, teniendo en cuenta todos los riesgos que existían a finales del siglo XIX. Y la concesión de barco, vemos que Virgilio Barco firmó un contrato en donde se autorizaba a usufructuar fuentes de petróleo en cerca de 200.000 áreas baldías ubicadas en la región de Catatumbo. De 1970 a 2003, Colombia, en Colombia se crea el contrato de asociación con la ley 20 de 1969. Ecopetrol comienza a realizar operaciones de exploración y explotación conjuntamente con otras empresas, ya sea tanto nacional como internacional. Ecopetrol únicamente entraba a la actividad cuando ésta se hubiera descubierto, digamos, cuando se hubiera descubierto un campo comercialmente explotable, simplemente para garantizar la seguridad de esta empresa. Y en este tipo de contratos el Estado no interfiere en el momento de establecer, digamos, las operaciones de producción. Ahora, de 2004 en adelante, se crearon dos nuevos contratos de concesión, los cuales el 100% de la producción va para el contratista a cambio del pago de regalías, de regalías. El primer contrato es el de contrato de exploración y producción.
este contrato es en donde el periodo de exploración es de 6 años y el de evaluación es de 1 a 2 años. La producción es autónoma y se hace bajo la responsabilidad del contratista. Y los pagos se hacen por el uso del subsuelo, dependiendo pues del tamaño del área contratada y la duración de la fase de exploración. Y el segundo contrato es el contrato de evaluación técnica. Este se puede asignar un área de gran tamaño para realizar trabajos de superficie con el fin de tener mejor información sobre la presencia de hidrocarburos en una zona específica. Este contrato puede tener una duración de hasta 18 meses. Bueno, y por último, vemos que la política noruega, en 1971 se comienza la producción petrolera en el campo de Ekofisk. En 1972 se crea la compañía petrolera estatal Statoil con una participación del Estado de 50%. Se genera una concesión con el Estado con el fin de que esta compañía fuera constituyendo sus propias habilidades y capacidades tecnológicas. Y más adelante el control estatal en la petrolera fue reorganizado en el año de 1985 con la creación de los intereses financieros directos del Estado, a través del cual el Estado luego actúa como un inversionista. Posteriormente, pues después de que ya se había pasado, digamos, la etapa de exploración de esta industria, de la industria petrolera, Noruega pasa a contratos de asociación. Este contrato de asociación se emplearon, se dio origen debido a las distintas políticas públicas que el gobierno fomentó con el fin de impulsar esta industria. Una de las herramientas más importantes para el fomento de la industria fue el programa de INTSOC, establecido en 1997. Este programa tenía fin asociar diferentes empresas para expandir las actividades industriales y de negocios en los mercados internacionales. Este programa inició con 42 empresas y al cierre de 2010 se integraban 255 empresas. Del mismo modo, el gobierno se preocupa por mantener relaciones operativas con grandes compañías y para esto impulsaba proyectos conjuntos dentro y fuera del país, y por medio de esos proyectos las grandes compañías internacionales se interrelacionaban con la industria petrolera noruega y esto logra estar al día con sus capacidades tecnológicas. Y otra de las estrategias empleadas por el gobierno ha sido el apoyo de la IDT, de la investigación del desarrollo tecnológico, en la industria petrolera, y esto con el fin de potenciar la tecnología utilizada y promover el estudio de los océanos y las costas.